trabajando en un archivo campesino que milagrosamente se ha conservado casi intacto en una familia de Curaca de Macha, de la Cizalla, Potosí. Él está trabajando en ese archivo y vamos a tener una obra extraordinaria en profundidad. Doctor Plath, tiene usted a en sus manos. Muchas gracias, Beatriz. Y voy a hablar de la soga. Y me viene interrumpiendo un poco lo que estoy terminando ahora, que es este archivo del Curaca, que lo conocí ya en 1971, pero solamente fue presentado o ofrecido. Me preguntaron si valía la pena o si había que votar en 2013. Y desde 2013 estoy mirando, estoy catalogándolo y ahora estamos terminándolo, que espero que hoy o mañana se puede presentar a la imprenta. Y eso es lo que me está ocupando hasta anoche a cierta hora. Y entonces está previsto que voy a volver a la SOGI, que había tomado antes, pero lo había dejado porque había la prioridad de este archivo, que no se podía postergar. Entonces ya esto está casi terminado y estoy queriendo convencerme que ya es hora de volver a la SOGI. Y el ASOGI, mi interés en el ASOGI realmente empezó hace tiempo durante un proyecto sobre la minería boliviana del siglo XIX, y cuando leí las quejas infinitas de los azogueros a principios de la República, que tenían dos quejas en particular. Una fue los trabajadores, por supuesto, y el otro fue la ausencia del precio de azogue. Y eso me di cuenta de que resolver ese problema, responder esa pregunta, por qué el azogue estaba provocando tanta queja, iba a tomar un poco de tiempo. Y lo retomé así después, lo dejé pendiente desde ese momento. Y después, en los 90s, 2000, empecé a hacer mi primera visita al archivo de los Rothschild, porque entre tanto había aprendido de que uno de los grandes monopolistas de la SOGI a toda América Latina y a muchas otras partes del mundo, como veremos, había sido los Rothschilds. Los Rothschilds habían conseguido un monopolio sobre la venta del producto de azogue de la mina, la gran mina de Almadén en España. Y ellos tenían el monopolio de vender todo el producto de Almadén en todo el mundo. En primer lugar, ese monopolio fue tomado por un francés, porque al principio, durante y después de la guerra, los franceses, habiendo ya ocupado España hasta 1815, ya tenían grandes intereses en el azogue. Y ustedes quizás se acuerdan que el Joseph Pentland, el que escribió sobre la economía y sociedad boliviana a principios de la República, él dijo en 1826 que el problema era de que ¿dónde están los británicos? Los británicos no están aquí vendiendo azogue, es la cosa más importante que hay en todo el sur Pacífico, y los franceses están tomando todo. Entonces estaba queriendo animar a los británicos que se den cuenta de que esta fue la cosa más valiosa que se pudo vender en el sur del Pacífico. Entonces he empezado a mirar el suministro a azogue antes y después de la independencia, y también un poco durante las guerras, y después seguirlo después de 1816, fecha clave, porque en ese momento el Banco de San Carlos en Potosí suspende el suministro a crédito. Y como veremos, una de las cosas fundamentales de la azogue es que es algo que se mide junto con la salida de plata. La plata sale, el azogue entra. Y ellos incluso calcularon para cada azoguero cuánto había llevado de azogue y entonces cuánta plata debería haber traído. Porque si no había traído lo que debería haber producido, no le iban a dar más azogue. Era absolutamente así estrecha la relación.
Y por eso también en el sur, en Argentina, en La Plata, a fines del 18 hubo un puesto que se llamaba el encargado de caudales y azogues, porque eran ambas cosas. Si tú controlabas el suministro de azogue, también controlabas la vuelta de La Plata hacia Buenos Aires y para salir a otras partes. Entonces eran dos cosas fundamentalmente cercanas. Y eso lo podemos ver desde un par de antecedentes. Podemos decir que hasta 1555 solamente hubo una manera de fundir la plata, y eso fue con el fuego. Hay dos maneras de beneficiar plata: fuego y azogue. Y es útil pensarlo en esos términos. Sobre la fundición no voy a hablar. La fundición es mucho menos importante, sobre todo hacia el final de la economía, que el azogue. Aunque Bernd Hausberger en México ha encontrado una fuente donde se distingue los productos según el modo de beneficio. Yo nunca he encontrado cosas así en Bolivia. Así que yo he tenido que distinguir más o menos con datos cualitativos cuál era el tipo de metal, que se podía beneficiar con azogue, cuál era de suficiente calidad para ser beneficiada con fuego, y con eso lo puedes ir viendo. Pero es lo que está claro, es que sin azogue no hay producción global, no hay nada rentable. Hay que tener azogue. No sé si lo tengo a la mano, pero un agente de Rothschild en México escribió que ¿cómo es posible de que solo el azogue nunca hay malas deudas? Porque el minero, si va a mantenerse a flote, tiene que tener azogue. Él tiene que pagar lo que es necesario siempre que no le hunda completamente su negocio. O sea que con eso ya estamos salvados, escribe Rothschild. Podemos vender en el precio que se puede vender. Y eso es muy importante, porque eso es la razón detrás del cambio completo en la manera de suministrar azogue antes y después de la independencia. Antes de la independencia, la corona tenía la política de suministrar azogue a precios irrisorios, 50 pesos por quintal. Eso jamás lo vas a ver después. Solamente un rey completamente obsesionado con la producción de la plata iba a dar azogue a 50 pesos por quintal. Después, durante la guerra, sube a 75 y baja, la vamos a ver. Y después, claro, dispara. Y no hay crédito. Ese es el momento más difícil. Es el momento cuando el Banco de Rescates en Potosí, entre 1816, 19, por ahí, hasta 1830-31, no está dando azogue a crédito. Lo cual significa que es sumamente difícil vender, porque todos van a tomar solo toman crédito. Y entonces el primer paso es cómo restaurar el suministro del azogue en el Banco de Rescates a crédito. Ahora, mientras tanto, había gente que estaban dándolo a crédito, pero eran los mercaderes privados. Los mercaderes privados obviamente estaban dando y ofreciendo distintos términos de crédito. Entonces, la cantidad de azogue que se suministró por la Casa Moneda bajó enormemente. Pero en 1830, Santa Cruz tomó como su objetivo devolver al banco la capacidad de dar azogues a crédito y de venderlo a costo. Bueno, a costo es relativamente diciendo, porque no es que Santa Cruz quería venderlo caro, pero ahora tenía que pasar no solamente por Londres, sino también por Valparaíso, porque ahora hubo el monopolio. Y el primer monopolista fue el francés Espeleta, que era un francés expulsado de México, un español expulsado de México en 27 por ahí, y vino a Burdeos, y en los primeros años él está organizando el suministro de azogue por Burdeos, pero ya está enviando a Londres, porque la plaza grande es Londres. Y entonces ahí él está enviando y empezando a trabajar junto, como su casa de comisión casi, con Rothschild. Y cuando llegamos a 1835, bueno,
Los Rothschild ya hace tiempo estaban organizando las finanzas de las naciones europeas y querían que España entre. Decían, es hora que entre España en este gran concierto de naciones que estamos organizando y la nueva base de finanzas que él estaba organizando. Rothschild estaba organizando las finanzas de las economías más poderosas del mundo y al mismo tiempo estaba dándose cuenta que había prestado a España. Después, durante el trienio liberal, había una enorme cantidad de plata, millones, y España no pudo pagar. Y entonces intentaban sacarlo y no pasó nada. Llegó 1834. Entonces tenían la idea de que había que ir a España y pedir algo que iba a sustituir esas cantidades de plata que le debían. Entonces ahí es cuando se formó el monopolio de la producto de Almadén. Ahora, sobre esta relación entre azogue y plata, esto no es correcto. Necesito el cuadro entero. Y ahora, bueno, como ustedes saben, a principios de la invasión, toda la producción de beneficios de la plata casi estaba en manos de indios. Es un momento muy importante cuando los indios están controlando la producción de la plata y están utilizando los huayras, y ahora hoy en día muy conocidos, para producir la plata. Pero ya estaba en 1555, Bartolomé de Medina en México había puesto en la práctica el beneficio de la plata con azogue, y con azogue de Almadén. Y no hubo este método en los Andes hasta Toledo en 1572-3. Y eso fue porque a principios de los 60 se había descubierto otro de los grandes depósitos de azogue en el mundo, que es Huancavelica. Con Huancavelica se cambió todo el nombre del juego. Hay pocos depósitos de azogue en el mundo. Los más famosos hay, por supuesto, Almadén, y después Huancavelica, y después Idria, en lo que hoy es Eslovenia, y después China. Y podemos hablar más de China porque es sumamente interesante. Los chinos utilizaban mucho azogue y tenían grandes depósitos de azogue, pero no lo utilizaban para beneficiar plata. Lo utilizaban como vermellón para lacre, tinta, rojo en todas sus formas. Rojo es un color muy importante antes de Mao Zedong en China. Y ellos tenían una enorme demanda de azogue que iba a seguir hasta fines del 19, de hecho se sigue hasta hoy, pero hasta fines del 19, cuando ya a fines del 19 se dejó de beneficiar la plata. Y después finalmente el nuevo descubrimiento de azogue en 1848 era en California. Y es importante reconocer de que en California el valor del azogue era más que el valor del oro. Siempre hablamos del oro, pero el azogue era más valioso globalmente hablando. Bueno, este es un patio de un ingenio en Potosí a fines del 16, principios del 17. Y aquí están beneficiando plata con azogue. Me imagino que ustedes saben más o menos la secuencia de las acciones. No voy a entrar en la mina, pero así bajando se lleva a los ingenios y hay el primer paso, después de ponerlo en almacenes, es ponerlo debajo del triturador, el mortero,
que es este instrumento con una rueda hidráulica que aplasta y tritura todo el metal. Y de ahí después se lacea, los selaciris, se cierne para hacerlo muy fino, y ahí se pone en estos buitrones que están a la izquierda abajo, negro, y se mezcla con azogue. En este método tarda hasta 7 semanas para que se termine el proceso de la amalgamación. Y después de eso hay que sacarlo y lavarlo, y después hay que intentar recuperar todo el azogue que se puede. Un buen beneficiador es alguien que saca toda la plata y también todo el azogue. De hecho, nunca se pudo sacar todo el azogue, pero lo más posible. Y después empezaron a tomar la peña, que es la amalgama, y exprimir. Y aquí al centro pueden ver que están exprimiendo para recuperar el azogue. Y después lo pasan por un alambique, y allá se pierde también un poco de azogue. Hay quejas sobre lo que se queda en las grietas a los alambiques. Y después ya tienes tu amalgama y lo puedes imprimir, poner en forma de piña, y la piña es lo que después se lleva al banco de rescates, y después se convierte en una barra de plata, más fuego, y después se vende a la casa de moneda. Ahora, este proceso implica una pérdida de azogue, y se llama consumo o pérdida. El consumo es la pérdida que se prevé, o sea que según el método ya se sabe que se va a perder algo. Y la pérdida es lo que se pierde por encima de lo que se esperaba. Pero no hay que suponer que eso es todo el azogue que se utiliza, porque gran parte del azogue sí se recupera. Entonces hay lo que se consume, hay lo que se pierde, y hay lo que se usa, pero se recupera. O sea que cuando hablamos de la necesidad de la importación de azogue, estamos hablando de la necesidad de reemplazar lo que se ha perdido. Pero mucho de lo que se usa no se pierde. O sea que es importante esto para calcular las necesidades de azogue para la producción de la plata. Bueno, este es Huancavelica. Y en un artículo reciente, muy interesante, de Ana María Presta, se ha descubierto de que la compañía de trajines para el transporte del azogue hasta Potosí fue organizado por 3 mineros conocidos de Potosí. Uno de ellos era Carlos Corso, el que introdujo el hierro en el proceso de beneficio. Y hacían una compañía con una capitalización que procedió de las cajas de comunidad de todos los repartimientos de los indios. Es un descubrimiento sumamente interesante. Claro, ellos estaban bastante ricos, cosa que no hay que olvidar. Tienen mucha plata en su caja de comunidad. 10 años después de esto, iban a estar dando servicios graciosos, o sea, una donación a su majestad para ayudarle en sus luchas contra los protestantes y infieles en Europa. Así que tenía mucha plata, pero esto fue antes, ya están financiando, capitalizando la compañía del trajín que unía Huancavelica con Potosí. Y la frase que se utilizaba en ese tiempo para la relación entre azogue y plata era el matrimonio. Había que tener un casamiento entre la mina de plata y la mina de azogue. Este es de Momompova, lamentablemente no se ve muy claramente. Este es Huancavelica, aquí están los hornos de beneficio, y allá a la izquierda es el socavón de Huancavelica. Pero a la derecha hay un senderito que va hacia un cerro que se llama Huayna Potosí, y ahí se dice de que aquí se beneficia plata. O sea que estamos en un solo cuadro mostrando la unificación de estos 2 cerros. Que es decir, por cierto, el destino de un cerro no se puede comprender sin el destino del otro. Es muy importante no quedarse encerrado en fronteras nacionales por estas cosas.
Entonces ya tenemos el sistema de casamiento. Entonces desde allá estos señores transportaban el azogue bajando a Chincha, ahí lo pusieron en barco, después lo llevaron a Arica, ahí se sacó y se envió con mulas o con llamas a Potosí. Ese es el sistema de transporte que se siguió hasta casi principios del siglo. Este es el cinabrio. Aquí hay que distinguir entre la roca, que es el cinabrio, que es la forma natural en que aparece, y después el azogue, que es lo que sale de esto, ya voy a mostrar cómo se saca, y después el bermellón. Ahora, el bermellón es, claro, lo que se utilizaba en China. Es un enorme negocio en sí. Yo recién estoy rasguñando sobre este negocio, pero tengo algunos datos que son muy interesantes. Y es importante porque originalmente el mejor bermellón se hizo moliendo el cinabrio en el instante, y ese polvo produce el bermellón. Después descubrieron que se podía mezclar mercurio con azufre, y eso podía dar una especie de segunda clase de bermellón. Pero este es el otro gran objeto de consumo que significa el azúcar. Es importante porque si uno está tomando una visión por un momento global sobre el asunto, entonces no puedes comprender la demanda en América sin tomar en cuenta la demanda en China. Y cuando finalmente, al final del siglo XIX, se descubre otra manera de beneficiar la plata con cianuro, eso es en 1890, por tanto. Entonces ya se va la demanda americana, pero la China crece y Rothschild puede salvar su negocio aumentando sus ventas a China. Pero eso es un poco fuerte lo que voy a contar. Este es una roca de cinabrio, se ve el bermellón, el rojo, y también se ve los glóbulos de mercurio. Aquí están formando. Y este es la gran mina de Almadén. Y ahora les voy a mostrar cómo se beneficiaba en Almadén. Este horno, que se llama el horno Bustamante, con aluderes arriba, que son como tubos, por donde el vapor, aquí abajo se ve mejor, se mete los pedazos de roca de cinabrio y se mete fuego, y después sube condensada el mercurio, el vapor, y después cuando llega arriba se condensa y fluye por los tubos hasta el punto central, donde cae lo que llaman pilas, donde se recoge abajo. De esas pilas es donde se empieza a empacar y se pone en los almacenes, y después se envía abajo a Sevilla y a Cádiz, y de Cádiz o directo a América o más y más a Londres para enviar a América también. Note que este horno está en operación 1720 a 1928, y que este horno fue inventado en Huancavelica en 1643. Es importante darse cuenta que el espacio de invención tecnológica es transatlántico. No es simplemente que aquí se hace lo que se hizo allá. Aquí tenemos Huancavelica enviando una tecnología a España, donde se consolida y se mantiene hasta el siglo XX. Bueno, esta cuestión de empacar, eso era el primer tema que tomé cuando empecé a trabajar esta materia, y he publicado sobre eso. Es un tema muy interesante en sí. Sabemos cómo es el mercurio, es fascinante, es una materia así que fluye en todas partes y nunca sabes muy bien por dónde va a ir, se rompe, se une. Se ha utilizado para demostrar la porosidad de la materia a fines del 18 y cosas así. Y yo me acuerdo, yo tenía un tío que era un cirujano y me dio una botellita
no teníamos el mismo horror del mercurio que existe hoy. Ahora tenemos horror. En ese momento era simplemente algo que se podría dar a un sobrino para que juegue. Y yo me acuerdo como jugando, echándolo en una cajita de cartón, se podía jugar así con eso. Y después empezaba a ponerse un poco más lenta y cubrirse con pedazos de polvo que vino de la cajita donde estaba jugando. Y se cambió, se puso con, no sé cómo escribirlo, pero de hecho los alquímicos aquí tenían todo un lenguaje para describir lo que pasaba cuando el polvo ensuciaba al mercurio. Y eso es muy importante porque el oficio del beneficiador es cómo salvar también el estado del mercurio. El mercurio tiene que mantenerse limpio, tiene que protegerse de todas estas impurezas e inmundicias que pueden entrar y arruinar el proceso de beneficio. Y lo he publicado en castellano. Hay secciones de los manuales de beneficio donde se describen todas las distintas condiciones, los tienes clasificados, los toques, los fríos, toda una serie de condiciones y con sus recetas, cómo tratarlas. Yo no sabía nada de eso como chico, pero si hubiera leído esto podría haber intentado recuperar el mercurio que estaba perdido. Entonces, sobre el empaque. El empaque al principio y por mucho tiempo fue en macetas, dentro de cajas, dentro de otras cosas, así se envolvía, se intentaba meter alquitrán. Cuando se metió en los barcos había que hacer anaqueles y después poner las cajas encima de los anaqueles, cerrar todo con lona, con más alquitrán y intentar hacer la cosa más perfecto posible para que no salga ningún adarme, como decir, de mercurio. Pero igual salió, siempre salió. Y salió y produjo, dicen, enfermedad entre la gente de la tripulación. Y fue en 1780 por ahí, 88, que un soldado volviendo de Caracas quería tener una pega y decidió que había que hacer algo, un servicio para su majestad para conseguir la pega. Y el servicio que hizo era inventar una manera de empacar azogue, porque se sabía que estaba perdiendo montones. Los contadores pasaban horas calculando la cantidad de plata que se podría haber beneficiado con el azogue que se había perdido. Y, entonces él salió y su idea fue a crear un frasco de hierro. Había grandes debates porque estamos en un momento sobre la química, donde la nueva química de Lavoisier y compañía recién se estaba apareciendo. Todavía en 86 se pensaba que la cosa fundamental era el flogisto, ¿no? Y eso fue la materia de la combustión, que el fuego salía como una especie de elemento especial. Y solamente en 87, 88 Lavoisier mostró que era oxígeno lo que quemaba durante la combustión, no flogisto. En ese mismo momento está pasando todo esto. Entonces la gente no sabía muy bien qué era el límite de los poderes del azogue. Podía aparentemente amalgamarse con casi todo. Y efectivamente se amalgamaba con montones de cosas, casi todo, salvo hierro. No se amalgama con hierro. Y eso lo señalaba el señor Pizarro, se llama. Era un descendiente de Gonzalo. Y él demostró de que era posible enfrascar el azogue en estos frascos de hierro. Ahora, esto fue mucho más fácil. Una vez que se empacaba en almacén, debería ser innecesario volver a abrirlo hasta llegar al ingenio del azoguero en México, en Perú. Había ciertos problemas con el cajón, que siempre es el punto débil, pero básicamente era.
Entonces, esto también tenía otro gran ventaja. Podía funcionar como lastre en los barcos, que antes los barcos habían tomado días alistándose abajo con todo su carga. Ahora con estos se podía meter por el abajo, hacer una especie de cama de muchos frascos y ya no tocarlo más hasta que se llegaba al otro lado. Ahora, para hacer los frascos había que buscar fuentes de hierro, y en España solamente hay un gran centro de hierro que está en el norte, que está en Vizcaya y en Cantabria y hacia alrededor de Santander. Entonces allá hacían los frascos de hierro para empacar, pero desde ahí lo tenía que enviar a Amadén y lo enviaban en barco dando toda la vuelta hasta Cádiz, y de ahí subía hasta Amadén todavía vacíos. Ahí se le llenaba y se puso el tapón, y después se enviaba de vuelta por Cádiz y ahí salió a América o también a Londres o a Liverpool. Bueno, quiero introducirles aquí al concepto clave del correspondido. El correspondido fue una idea de Valdés, el secretario del Carlos III o IV, y él fue quien, entre muchas otras cosas, empezó a reorganizar el suministro del azogue de Amadén. Y él observó la necesidad de un correspondido entre el consumo de azogue y la producción de plata. Y empezaban a intentar calcular para todos los distintos virreinatos y distritos mineros cuánto era su consumo de azogue para saber cuánto habría que enviar. Eso parece sensato, ¿no? Parece que, bueno, hay que saber cuánto requiere cada virreinato. El problema era que los mineros estaban furiosos con esto. Y eran furiosos para buenas razones. Si uno está intentando aumentar la producción, es imposible dar una cantidad fija para la producción. Uno está esperando aumentar la producción todo el tiempo. Pero si se fija a lo que había sido el año pasado, nunca va a haber ningún aumento de producción. Y eso fue un problema que vieron muy claramente y lo plantearon a Madrid. También hay el problema de que en ciertas partes, si tú estás beneficiando plata y estás usando azogue, la plata lo tienes que dejar en alguna caja real. Y de esa caja real supuestamente vas a traer tu azogue y así pues se puede calcular el correspondido. Pero mucha gente vendían o entregaban la plata en una caja real y traían el azogue de otra caja real. Y claro, si se hace eso, se hace un menjunje de todas las cuentas posibles y eso ya produce otro tipo de caos. Sin embargo, en Potosí había una cercanía entre el lugar de donde sacaban el azogue y el lugar de donde entregaban la plata. Y eso significa de que allá sí el correspondido parece estar funcionando. Y quiero mostrarles un ejemplo de los usos que uno puede hacer del correspondido. Quizás no los usos que pensaba su majestad, pero sí un uso para calcular precisamente la cantidad de mercaderes que podría estar interrumpiendo el intercambio con la Casa de Moneda, con el Banco de Rescates, y vendiendo azogues de otra fuente de donde se estaban entregando la plata. Y esto simplemente es para mostrar las ventas de mercurio durante los años de la guerra. Y también el precio, que ya les dije, 75 baja a 50 y después empieza a subir
cuando la cosa sale de control. Ahora, este es una lista que sale de un documento que fue pedido por Sucre y otra vez por Santa Cruz a principios de la República, porque necesitaban tener datos para saber cómo organizar o reorganizar la minería. Y esto es uno de los documentos. Hay muchos, todas las deudas de los azogueros con el Estado español están en estos papeles, recopiados de los documentos que están en el archivo. Y otro documento es la producción de la plata total, con cacheo y demás, la producción de plata de la ribera, o sea, de los azogueros, y las ventas de mercurio que acompañaban cada año. Y después yo he empezado a calcular el correspondido. O sea, la pregunta es ¿cuántos marcos de plata se puede producir con una libra de azufre, por ejemplo? Entonces la respuesta es 1.62 o 1.59. Esos son el número de marcos que se puede producir con una libra de azufre. Y lo que se ve aquí me pareció significativo por razones que les voy a indicar, que hasta el final del Imperio Español, hasta la muerte de Sanz, de Paula Sanz, en 1812, hay una promedio, todos estos correspondidos, que es más o menos 1.6 y pico. Lo cual es curioso porque no es constante después. Primero empieza a subir en 1912 y después enormemente se sube en 1816 o 22. Es como si estuvieran produciendo más plata con menos azufre. Pero ojo, solamente se está contabilizando el azufre que sale de la Casa de la Moneda. No se está contabilizando el azufre que entra desde los mercaderes privados. Y lo que yo pienso es que podemos usar este correspondido para calcular qué proporción del azufre viene del banco y qué proporción viene del mercado libre. Podemos ver esto aquí. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito, porque al principio tenemos este relativamente buena correspondido que muestra de que solo hay una cosa relativamente fiel que muestra que la cantidad es lo que es. Y después llegamos a 1815 y de repente, en 1816, el correspondido sube a un enorme hasta sobre posible de 7. Y eso es el momento, precisamente cuando está suspendiéndose el crédito del banco y la gente está teniendo que buscar crédito de los mercaderes en la plaza. Y lo que es más, años después, ya estamos llegando al 17, 18, baja estrepitosamente. Y la razón es muy clara, porque en 17 justamente el virrey Pezuela se acordó para enviar 3.000 de quintales de azufre a Arica para el uso de Potosí. Y en ese momento, naturalmente, viene bajando totalmente, porque ahora están sacando el azufre del mismo lugar de donde están entregando la plata. Y eso dura hasta 1818. Y de repente viene una enorme subida otra vez, porque está volviendo a recurrir al mercado libre. Ya no hay más azufre. En este momento hay el misterio del azufre que se envió la plata para comprar, pero que ya sabemos nunca llegó a Potosí. La plata salió, pero no llegó el azufre. Y ese es un momento clave, que es cuando se vuelve ya en 1829 a tener un correspondido sumamente alto. Bueno, esto está bonito. Eso ya nosotros podemos ver para qué puede funcionar el correspondido, para fines nada que ver con lo que estaba pensando la corona. Naturalmente yo me pregunté qué pasa cuando empieza Santa Cruz. Podemos ver un cambio. Esto es del correspondido oficial que se hacía de 1.6 ya en 1833. No voy a entrar en detalle, pero es simple para mostrar. Yo creo que la razón de entender esto es que Sucre y Santa Cruz están pensando cómo van a restaurar
la producción de la plata. Y piensan, como muchos pensaban, los mineros pensaban, que había que volver a como era antes. Porque antes había sido muy exitoso hasta 1812. Entonces ellos están queriendo restaurar, incluso intentan restaurar la mitad, restaurar las condiciones de producción que habían existido antes de la caída de Potosí. Y para hacer eso, entre otras cosas, tenían que establecer un correspondido que era como había sido en esos primeros 10 años del siglo XIX. Por eso están insistiendo. Obviamente no es verdad. Es una cosa que es 1.6. 1.6 es una cosa que han puesto nomás. Están queriendo que sea así. Si uno tiene que estimar qué debería ser el correspondido, ya va 1.6. Eso es lo que había sido. Y eso no lo voy a decir bien ahora, pero es un factor que estaba entrando. Pero también hay, eso yo llamo el correspondido ideal, lo que debería ser y lo que no hubo. Después tenemos el correspondido real. El correspondido real es lo que cuando juntas gastos de producción de plata con gastos de resorno, ahí puedes sacar un correspondido real. Y eso produce una cosa que no es tan diferente de lo que había sido en los primeros años del siglo. O sea que aquí Santa Cruz está con éxito reinstalando el sistema de venta de azogues a cambio de la plata. Entonces llegamos a Rothschild. Cuando estaba trabajando en el archivo, me decían, los Rothschild siempre solían decir que lo que les hacía falta, pensando ya en el siglo XX, lo que les hacía falta fue otro azogue. El azogue fue sumamente rentable para ellos, una enorme cantidad de plata ganada con el azogue. Y claro, es significativo quizás que no existen los libros de cuenta en el archivo de Rothschild. Se han perdido. No existen. O sea que yo he tenido que hacer una especie de maniobra archivística para restaurar lo que había sido la venta y los destinos del mercurio en manos de Rothschild. Porque si ellos tenían toda la venta de Almadén, hay que ver qué proporción de las importaciones a Londres representa esa importación de Almadén. Y si es lo que de hecho es, muy cerca al 100%, uno puede después usar las mismas fuentes de aduanas para ver dónde iba. Y con eso podemos sacar, esta es la producción de mercurio. El hueco al centro es la guerra con España, cuando Francia ocupó. Y al final ven que llega a niveles más altos que nunca. Al final, o en los 80s, cuando mucho está yendo a Chile. Y este es un primer esbozo de los lugares en el mundo atlántico a donde iba el mercurio. Y como pueden ver, está yendo a todas partes. Está yendo a México, por supuesto, esa es la cosa roja, pasando por Cuba y llegando a Veracruz por el lado atlántico. Y después otra parte va a Montevideo, punto muy importante, y después en algunos casos hay barcos que van directo de Montevideo pasando el Cabo de Hornos hasta Arica en un solo trato, omitiendo a